Shalom Javerim, les habla el Rab Yosef. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos una semana más de Torah, y una semana más de Torah es una semana más de iluminación, una semana más cerca del Santo Bendito. Así que damos gracias al Santo Bendito por ello. Esta semana nos corresponde una parashá bien interesante, la parashá Toldot. Y esta es la sexta parashá. Estamos comenzando ya, casi, casi. Estamos comenzando el mes de Kislev. Y en el mes de Kislev debemos deshacernos de ciertas cáscaras. Los rabinos nos enseñan que la palabra Kislev viene de Kisui Lev, y Kisui significa cáscara y Lev significa corazón. Entonces debemos deshacernos de aquellas cáscaras, y que en otras palabras podríamos decir, ¿cierto?, que es una circuncisión de nuestro corazón. Esta para allá se encuentra en el Sefer Bereshit, capítulo 25, verso 19 al 28, verso 9. Y la primera aliyá, que va del 25:19 al 26:5, nacen Esav y Jacob. Es el tema principal. Hay muchos temas, pero ese es el tema principal. La segunda aliyá, 26:6 al 26:12, Isaac habita en Gerar. Y aquí tenemos el episodio de Isaac con Abimelech. La tercera aliyá, 26:13 al 26:22, aquí está el tema de los pozos, ¿cierto? En Gerar, cómo le reñían cada vez que él iba, ¿cierto?, a destapar o a sacar agua de un pozo. Y la cuarta aliyá va del 26:23 al 26:29. Aquí tenemos un pacto, ¿cierto?, entre Isaac y Abimelech, nuestro padre Isaac y Abimelech. La quinta aliyá, 26:30 al 27:16, hallan agua, ellos encuentran agua, y después pasamos al tema eh, de Esab y sus esposas. La sexta aliyá va del 27:17 al 27:42, y Jacob y su berajá. Y la última aliyá, la séptima, 27:43 al 28:9, Jacob huye a Padán Aram, a la casa de Labán. El maftir está en el capítulo 28, versos 7, 8 y 9. La haftará, la sección que leemos de los profetas, Malaquías 1:1 al 2:7. Básicamente, esto es historia. El Sefer Bereshit, como yo dije el sábado, encontramos nombres, encontramos lugares, historias. Parece que todo fuera nada más que un relato, pero la verdad es que nos enseña cómo vivir con un sentido más profundo nuestra vida, nuestra existencia. Isaac, específicamente Isaac, nos muestra cómo usar el discernimiento y el buen juicio como herramientas. La parashá nos enseña que la esencia de las personas está dada por sus acciones, ¿ya?, por lo que hacen, no por lo que hablan, como yo decía el sábado. Y esta parashá nos enseña claramente, ¿cierto?, del juego que hay entre lo externo, lo que yo muestro, y la esencia, lo que yo llevo. Ahora, a veces la Torá habla de lo externo en forma clara y también de lo interno, y a veces no. A veces habla de lo externo, pero deja que nosotros podamos descubrir lo interno, ¿cierto?, para, para nuestra lección. Como por ejemplo, la Torá dice que Esab era, ¿cierto?, era velludo o peludo, dicen otras versiones, era rojo y era malo. Eh, pero él debe haber tenido algo bueno. ¿Podemos ver lo bueno que tenía él en su interior? Claro que sí. Tenía un respeto extraordinario a su padre, ¿cierto? Por tanto, si alguien cumple,
¿cierto? Respeta a su padre y cumple de paso esta mitzvah, la mitzvah de Kavod a sus padres, luego su vida es prolongada. Sencillamente por ello, su vida, ¿cierto?, es prolongada. Aquí hay cosas, perdón, muy curiosas. Por ejemplo, Abraham tiene 3 parashot que hablan de él. Jacob tiene 3 parashot también. Isaac tiene solo media parashá. Eh, el Eterno permite que Abraham baje a Egipto. Permite que Jacob baje a Egipto. Pero no permite que Isaac baje a Egipto. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente él va a representar el juicio, ¿cierto? Para que una persona tenga buen juicio, debe manejar muy bien el discernimiento entre lo externo y lo interno. Entonces, ¿qué dice acá? Nos dice el texto que el Eterno, ¿cierto? Le había dicho, no, no desciendas a Egipto, sino que habita como extranjero en esta tierra y yo te voy a bendecir. ¿Y por qué es importante esta historia, hermanos? Esta historia es muy parecida a la historia de Ruth, o mejor dicho, a la historia de Noemí. Parte el texto diciendo lo siguiente: Vayehi beyemei shoftim, vayehi Raab ba'aretz. Y sucedió en los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Y el texto de esta parasha, eso es lo que dice el libro, la Megilá de Ruth, el libro de Ruth. Y esta parasha también dice lo mismo. Dice, y hubo hambre en la tierra. Entonces, ¿qué debemos entender primero? Como esto ya lo había explicado. Debemos entender que la Torá, ¿cierto?, tiene una tendencia a ahorrar letras y a ahorrar palabras. Entonces, toda letra y toda palabra que está puesta no está de más. Solo que yo tengo que descubrir por qué. ¿Y por qué la Torá nos da el dato de que hubo hambre? Hubo hambre en la tierra en esos días. Y debido a eso es que el Eterno le dice a nuestro padre Isaac, ¿cierto? Bueno, nuestro padre Isaac tenía el deseo, ¿cierto? Había tomado la decisión en su corazón de bajar a Egipto y el Eterno le dice, no, no, no desciendas a Egipto. Habita en esta tierra como extranjero y yo te voy a bendecir. Eh, ¿Qué es importante acá? Bueno, cuando la Torá nos da el dato, ¿cierto?, de que hubo hambre, yo debo entender qué es lo que me está diciendo la Torá. La Torá de repente te da una sola frase o una sola palabra y con eso quiere contextualizar y además deja una puerta abierta para entrar a otros temas. Por ejemplo, estamos nosotros hablando, ¿cierto?, estamos en una narrativa cuyo contexto es muy especial, muy particular. Dice el texto que aquí, que en estos días hubo hambre y la Torá nos enseña en el tratado eh, de Ta'anit, nos enseña que viene hambre a la tierra cuando, cuando hay mala cosecha. ¿Y cuando hay malas cosechas? Cuando hay malas cosechas, hay malas cosechas cuando no hay lluvia. Y cuando no hay lluvia, cuando el Eterno pasa de manejar la tierra o un país o una nación o una persona, pasa de manejarlo, ¿cierto?, normalmente con la medida de su misericordia, luego cambia esa medida y ahora viene la medida del rigor. Es decir, la Torá claramente nos enseña que la lluvia es beneficiosa como la palabra del Señor. Lo encontramos, ¿cierto?, en el libro de los profetas, así como desciende la lluvia y va y hace todo aquello para lo cual el Eterno la envió, ¿cierto? Regar la tierra, hacer germinar, hacer crecer todos los vegetales, el sustento para el hombre. Dice, así también la palabra del Eterno no volverá atrás vacía. Entonces, la lluvia representa bendición no solamente material, no solamente material, sino que también una bendición espiritual. Representa una bendición espiritual.
Entonces, ¿qué debo entender yo? Debo entender que algo sucedió aquí, algo pasó acá, que el Eterno cambia, ¿cierto?, de la misericordia al rigor. Y aquí quiero centrar un breve comentario. En el caso de Ruth, Noemí sale de Betlehem, ¿cierto? Y sale a los campos de Moab. Dice, porque no había pan. Cosa curiosa. Sale de Betlehem o de Belém, que significa la casa del pan, y sale de ahí porque no había pan. Aquí tenemos nosotros a nuestro Padre que va a salir, ¿cierto? De donde está habitando y se va a desplazar, se quiere desplazar a Egipto y el Eterno le dice, no, no lo hagas. Él se va a desplazar porque hay hambre. Entonces, qué importante este pasaje. ¿Qué nos enseña este pasaje? Miren, da la impresión que cada vez que la vida, o la suerte, o el destino, como le quieren llamar, nos toca el bolsillo, tiemblan todas nuestras convicciones y tiembla nuestra fe. ¿Se fija? Es decir, el Eterno le tiene que instruir, no, no salgas de acá, no bajes a Egipto, vive como extranjero y yo te voy a bendecir. Peregrina, dice, sobre esta tierra. Sin embargo, a pesar de que le dice peregrina en esta tierra, él no peregrina, él se establece. ¿Y cómo lo sabemos? Por el tema de los pozos. Nadie cava un pozo si va a vivir como nómade. Un pozo es para sacar agua y esa agua es normalmente, ¿cierto?, para dedicarse a la agricultura, a cultivar la tierra. Por una razón evidente, muy, muy evidente, nadie cava un pozo y se lo lleva, no se lo puede llevar. Entonces, cada vez que alguien cava un pozo en la escritura es porque se quiere asentar, no se quiere mover. Sin embargo, el Eterno le dijo, muévete, muévete, no te quedes acá. Y esto también nos habla a nosotros de cuando nos aferramos a aquello que yo creo que es la bendición. ¿Cuántas veces nos equivocamos en esto? No, que esta es la bendición. No, que este es el trabajo que Dios me tenía guardado. No, que este es, no sé, el vehículo, la camioneta, la casa, o el viaje, lo que sea. Y no lo era. No lo era. Aquí nosotros vemos, ¿cierto? Algo que nos sucede a todos nosotros. Y es cuando la situación se pone complicada, ya nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra convicción, nuestra seguridad comienza a tambalearse. Dentro de las lecturas y narrativas que a mí me bendicen mucho está precisamente la de Ruth. Cómo Noemí sale y no solamente sale, ¿cierto?, empobrecida, sino que regresa el doble de empobrecida y con una vergüenza encima enorme. Ella regresa viuda, sin hijos y con una nuera, que no alcanzó ni siquiera a tener hijos. ¿Se fijan ustedes? Y en los campos de Moab, dice la escritura, ella oyó que el Eterno visitaba a su pueblo para darle pan y se devolvió. La pregunta es, ¿y si se hubiese quedado? ¿Qué hubiese ocurrido si se hubiese quedado? ¿Cómo habrían sido las cosas? ¿Cómo habrían sido cómo se habrían desarrollado los eventos si ella se hubiese quedado? O sea, es fácil de entenderlo y es fácil, ¿cierto?, proyectarlo. No habría muerto su esposo, no habrían muerto sus hijos. Claro, a lo mejor no habría conocido a Ruth, pero ahí tenemos nosotros cómo, ¿cierto? Cuando cambia nuestra situación, nuestra convicción, que siempre se mantuvo muy firme, ya ahora parece que no es tan firme. Cuando el Santo Bendito le da la instrucción, quédate aquí, no te muevas y vive como extranjero y yo te voy a bendecir, ahí sí que era una prueba, ¿cierto? Para un hombre que está haciendo, no lo sé, yo no sé si él
lo percibió o no, me da la impresión que no, un hombre que está siendo preparado por Dios. La verdad es que de los tres patriarcas, en el caso de Isaac, Isaac nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que es el de más bajo perfil, el de más bajo perfil. Vemos el carácter de Abraham, el de Jacob muy parecido y vemos el de Isaac muy distinto, muy distinto. Pero él tuvo la humildad, yo diría la humildad. Cuando él dice, ¿cierto? Decide vivir como ger o toshev, ¿cierto? Como extranjero y como advenedizo, ¿cierto? Eh, el Eterno entonces comienza a abrir su mano y le da instrucciones que rayan en la locura. Un año malo, una tierra estéril, un año de sequía, y el Eterno dice, planta, planta, siembra. Y esto se parece mucho a lo que conversamos el otro día respecto de lo que el Eterno le ordena a Noé. Y a mí me llama la atención que, como le dije ayer, que Noé no sea el padre de la fe, ¿cierto? Porque construir un arca 120 años y predicar que viene un diluvio 120 años es toda una hazaña, la verdad. Perdón, es toda una hazaña. Bueno, y acá tenemos, ¿cierto? A nuestro padre Isaac. Y por cierto, si nosotros echamos a andar un poquito la imaginación, ¿cómo se habrán mofado de él? ¿Cómo se habrán reído de él? Y siempre me he preguntado, ¿cuál era la actitud? ¿Cuál habrá sido su actitud? ¿Se desesperó? Porque resulta que el Eterno le está pidiendo algo cuyo resultado no lo va a ver en 24 horas. No es como que el santo bendito te diga, bueno, no sé, anda a la esquina y encuéntrate con alguien y te va a dar una palabra y te regresa a casa. No, aquí él va a plantar, perdón, y el resultado no lo va a ver sino en meses, en meses. Y a lo mejor todos los días, ¿cierto? Nos faltaba el vecino, a lo mejor el mismo Abimelech, nos faltaba que, ¿cierto? Pero ¿cómo? Contra toda lógica. Y aquí nosotros debemos aprender cómo funciona el Eterno. Él siempre ha funcionado contra toda lógica. En el caso de Ruth, por ejemplo, contra toda lógica. Contra toda lógica. Estaba prohibido incluso que una mujer moabita entrara en la congregación de los hijos de Israel. Y tiene el Eterno preparado una de las más grandes bendiciones. Pero eso salió gratis, no salió gratis. Eso no sale gratis. El crecer para el Eterno siempre tiene, ¿cierto? En el Eterno siempre tiene un costo para nosotros. Siempre tiene un costo para nosotros. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos ser mejores y queremos hacerlo gratis. No puede ser. No puede ser. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestra situación cambia? Cuando todo lo favorable se esfuma. Cuando todo lo positivo, lo provisorio, desaparece. Tiemblan nuestras convicciones, se mueve nuestra fe, o seguimos, como dice la Escritura, viendo al invisible. Nos ha llegado información, incluso de parte del Eterno, de que se vienen tiempos difíciles, ¿cierto? Tiempos complicados. ¿Qué va a pasar cuando nuestra situación cambie? ¿Qué va a ser de nosotros cuando la situación cambie? ¿Seguiremos nosotros tan firmes como estas personas, como nuestros padres? Y me da la impresión que, así como para ellos, el tema no fue, ¿cierto? Nada de fácil, para nosotros no lo será, porque todos estamos matriculados en la misma escuela. Pero, así como en todos estos casos que estamos examinando, la palabra de Dios se mantuvo firme y Dios se mantuvo fiel.
porque es su mejor característica, así el Eterno lo hará con nosotros. Cuando cambie la situación. La verdad es que, la verdad es que hablar bonito es fácil, prometerle al Eterno es fácil, pero cuando el piso se comienza a mover, recién. Nosotros siempre acostumbramos a decir que, no, que yo soy un hombre de fe, este es una persona de fe, este es una persona religiosa, pero todo eso en situaciones normales o en situaciones, ¿cierto?, favorables, no vale la pena. Para Dios no tiene ningún peso de gloria. En cambio, con todo en contra, si nosotros mantenemos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, recién vamos adquiriendo un enorme, como dice Rab Shaul, peso de gloria. Y aquí tenemos el caso de nuestro padre Isaac. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo creen ustedes? Como siempre termina la historia que cuenta el Eterno. El Eterno sale victorioso, el hombre de Dios aprende una tremenda lección de vida y respecto de lo que él había hecho, ese año él cosechó 100 por 1. Y es lo que nos promete la Escritura. Si tan solo pudiésemos creer, nosotros veríamos la gloria de Dios. Que el Eterno nos bendiga y que el Santo de Israel nos dé una buenísima semana. Preparemos nuestras vidas y cuando la situación cambie, recuerda esta palabra. La situación cambia, cambiará tu fe. La situación cambia, cambia tu convicción. Cambia, ¿cierto?, el firme deseo de tu corazón de creer a Dios y seguirle, cualquiera sea la situación. Esa es la gran pregunta. El Eterno nos dé la fuerza, la convicción, la entereza de mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. Que el Eterno nos bendiga. Shavuot Tov.